Continuamos entonces con el segundo video de la segunda parte de este estudio a los Gálatas. Vamos a hacer primero una recapitulación de, de lo que vimos en el video anterior. Pablo se muestra perplejo cómo los Gálatas han sido seducidos por estos maestros judaizantes para seguir un evangelio diferente al evangelio de la gracia y están volviendo al legalismo judío. Pablo les dice que él tiene una autoridad apostólica muy clara, porque fue llamado por el Señor y no por hombres, aunque también los hombres, en el caso de los apóstoles de Jerusalén, han reconocido su autoridad apostólica. Esto lo dice porque estos maestros judaizantes también minimizaban su autoridad y rechazaban la autoridad apostólica de Pablo. También veíamos que Pablo cita a Abraham, porque Abraham es el padre de la nación judía, ejemplo que ellos imitan, y les demuestra que Abraham fue justificado por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y les aclara que todos los que son de la fe, que creen así como Abraham, que por la fe son justificados, no por las obras de la ley. Y todos los que son de la fe, estos son hijos espirituales de Abraham y por lo tanto reciben las bendiciones del pacto hecho con Abraham, hecho por Dios con Abraham, y estas bendiciones se reciben mediante la fe. También el apóstol Pablo muestra en capítulo 3 que las obras o obtener la salvación mediante las obras, tomar el camino de las obras es un camino de maldición. Porque cualquiera que quiera salvarse mediante la observancia de la ley está escogiendo un camino que no es para salvación. De hecho, es un camino de maldición, porque si yo pretendo obedecer la ley de Dios, pero la quebranto en un punto, me hago culpable de quebrantar toda la ley. Eso es la maldición que dice en el capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Porque escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de ley para hacerlas. Así que no es un camino recomendable para la salvación. Y el evangelio que trae Jesucristo trae esta buena noticia, que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, porque él mismo llevó la maldición sobre su cuerpo. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, porque él fue hecho por nosotros en nuestro lugar maldición. Él fue colgado sobre un madero, lo cual según la ley es maldición, y llevó sobre él el castigo de nuestros pecados como resultado del quebrantamiento de la ley de Dios. Así que su evangelio es una buena noticia, como lo dice la etimología de la palabra. Es un evangelio de liberación. Así que ya no podemos retroceder otra vez a estar bajo la maldición de la ley, porque la ley nos deja bajo condenación, sino que ahora estamos bajo un evangelio de liberación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición. Otra cosa que el apóstol aclara aquí es el propósito de la ley. En los versículos 19 al 25, él enfatiza que la ley no fue dada como instrumento para salvación. Esto también ya lo había dicho a los romanos. Mediante la ley es el conocimiento del pecado. Y según el capítulo 3, versículos 19 en adelante, él pregunta, bueno, entonces la ley ¿para qué sirve si no es para salvar? La ley fue añadida, dice, por causa del pecado humano. ¿Hasta qué? La ley tiene un tope en su ministerio. Hasta que viniese la simiente de la promesa. Luego dice el versículo 21, ¿acaso la ley es contraria a las promesas de Dios? No, dice. Ahora, si la ley pudiera salvar, entonces la salvación sería por la ley. Pero dice en el versículo 23, la ley es en realidad un tutor, cumple una tutoría para llevarnos a Cristo. Y toma el ejemplo de los ayos, ¿no?
lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Dice aquí en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que recibiésemos la justificación por la fe. Ayo, esa es la palabra que quiero explicar. Según la costumbre romana, se asignaban, bueno, las familias más pudientes que tenían esclavos a veces muy instruidos y de confianza, asignaban a un esclavo para que fuese tutor o el ayo del niño y que lo guiara en su periodo de crecimiento y maduración hasta que llegara el momento de la edad legal en que él podía ser adulto, según la ley romana, y hasta ese momento terminaba la tarea del ayo. El ayo muchas veces disciplinaba duramente al niño y el papá lo autorizaba a ello para que se disciplinase y llegase a la edad adulta. Entonces dice Pablo, la ley ha hecho lo mismo. La ley, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, era nuestro ayo. La humanidad, el pueblo de Dios, estaba bajo este ayo que le recordaba continuamente su pecado, que lo atajaba y le decía, has pecado, estás condenado. Lo condenaba a cada paso. Era muy duro este ayo que llamamos la ley, pero todo se cumple. Y vino el cumplimiento del tiempo. En el tiempo de Dios vino Jesucristo al mundo y hasta ahí llega el ministerio de la ley. Y de ahí para adelante, como Cristo es el cumplimiento de la ley como ayo ya no tiene autoridad sobre los que están en Cristo Jesús. Llegó el momento en que Dios envió a su Hijo al mundo para que nos redimiese de la maldición de la ley. Y, por supuesto, a causa de esta salvación, Dios también envió a su Espíritu a nuestros corazones. Entonces, ahí termina el ministerio de la ley, hasta ahí llega la tutoría de la ley. Fruto de ese espíritu que mora en nosotros, o evidencia de que estamos en una etapa de libertad, pasamos de niño esclavo a hijo libre, es que por el espíritu clamamos a Abba Padre. También lo dice ahí en Romanos 8, que por el espíritu de Dios nosotros llamamos a Dios Padre. Abba es la palabra aramea, aquí está transliterada, y que quiere decir papá, pero de una manera familiar, cercana, como el niño judío llamaba a su papá con cariño. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos lleva a una relación más cercana y estrecha con Dios, ya no como el gran Señor, el innombrable, sino como el Padre cercano, así como lo enseñó Jesucristo. Ese versículo 7 es maravilloso, dice, por lo tanto ya no, como conclusión de todo esto, ya no eres esclavo, no estás bajo la tutoría de la ley, sino que ahora eres hijo. Y si eres hijo, ahora has pasado a ser heredero de Dios a través de Jesucristo. Un cambio de estatus, pero radical, de niño esclavo a hijo libre, poseedor del Espíritu Santo, en una relación cercana con el Padre, una relación de yo, tú, muy cercana, de mucho amor. En capítulo 4, versículos 8 al 11, habiendo hecho toda esta exposición tan maravillosa, el apóstol hace una exhortación que procede de un corazón de un pastor por sus amados Gálatas. Él dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El pasado pagano de ellos era adorar a otros dioses, era la idolatría. Y adoraron como dioses a dioses que no eran dioses. Pero ahora, a través de Jesucristo, del Evangelio que Pablo les predicó, lo cual produjo una conversión a Cristo, ahora ellos entraron en una relación con Dios, ahora conocen al Dios verdadero. Así que se sorprende que ellos estén retrocediendo al legalismo, ahora que conocen a Dios. Esto también lo dice a los judíos, no solamente a los gálatas paganos, sino también a los gálatas judíos. ¿Cómo es posible que ellos, habiendo superado la etapa de la ley y habiendo conocido el Evangelio inescrutable de la gracia y la gloria de Jesucristo,
lo estén cambiando ahora por volver a los rudimentos. Él menciona la palabra rudimento. Dejar el Evangelio de la gracia y volver a la ley es como volver a los pobres rudimentos que esclavizan. En otro pasaje habla de los rudimentos del mundo, los rudimentos de la ley. En cualquier caso, sea que vuelvan al paganismo o vuelvan a la ley, es un retroceso que a él le duele como pastor. Cuando ellos conocieron a Dios, superaron ese periodo de ignorancia en que estaban antes de conocer a Cristo. Y a nosotros la aplicación es que, estando en el conocimiento de Jesucristo, nunca volvamos a dejarnos esclavizar por otros maestros, o aunque un ángel del cielo venga predicando un evangelio distinto, como dice en el capítulo 1, no nos dejemos engañar, porque al dejarnos engañar, estamos siendo conducidos a la esclavitud que se produce en cualquier sistema religioso que no considera la gracia que ha sido manifestada en Cristo. Eh, Quizás podríamos nosotros nombrar muchas formas como en los tiempos modernos los cristianos han sido esclavizados, muchos de ellos habiendo crecido en el conocimiento de Jesucristo. Si no, recordemos la carta a los hebreos, cómo ellos estaban en peligro de la apostasía, de retroceder otra vez eh, a situaciones de las cuales Cristo los había liberado. Siempre el legalismo está presente en las iglesias, y hay iglesias que conocen a Cristo, pero luego caen en la esclavitud de un legalismo. Siempre está la tentación de decir, no, hay que hacer esto, o sea, no basta la fe en Jesucristo, sino que hay que hacer esto otro. La naturaleza humana siempre está buscando hacer algo para ganar su salvación, algo para pagar. No se conforma con una salvación de pura gracia, solamente por la fe. No, no, no puede ser que esto sea solamente por la fe. Algo habrá que hacer, y ahí entonces cuando caen bajo la esclavitud del legalismo. Hay iglesias que, llamándose evangélicas, confían más en sus obras religiosas, en sus méritos religiosos, más que en la obra de Cristo. Y esto es un drama muy grande. Así que este mensaje de los Gálatas también tiene que hablar a la iglesia contemporánea del peligro del legalismo, del peligro de volverse a las obras. Repito lo que dije, la naturaleza humana de por sí busca hacer algo para ganarse la salvación. Es como el orgullo humano que no se resigna a que, a que solamente reciba por la fe lo que otro hizo, lo que Cristo hizo y obró por nosotros. No, hay que hacer algo. Yo debo hacer algo para pagar la salvación. No puede ser gratis. Pero eso es solo orgullo humano, no es solamente ignorancia, también es orgullo humano. Por eso es que, por todo este cuadro, es que Pablo muestra su decepción por el retroceso que ellos han experimentado. Él les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres rudimentos? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Lo mismo que dice a los colosenses. ¿Mm? Estáis guardando y celebrando aquellas cosas que son sombra de la realidad del cuerpo de Cristo que ya está entre nosotros. Ahora ya la sombra se desvanece. No podemos estar sujetos otra vez a estos rudimentos. Guardáis los días, los meses, los tiempos, dice el versículo 10, los años, versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí está la decepción. Él trabajó con abnegación, con sacrificio, llegó, los evangelizó, los discipuló, les enseñó el evangelio de la gracia. Ellos contentos, alegres, lo recibieron. Ahora dice, yo estoy pensando que a lo mejor trabajé en vano. Eh, Dice que ellos lo recibieron, les recuerda versículos 13, 14, 15, les recuerda la alegría, la satisfacción que había en ellos cuando Él les predicó el Evangelio de la gracia. Y ahora dice, yo me siento decepcionado, triste, de que ustedes puedan retroceder a- al legalismo, a los rudimentos. Por eso los exhorta
a permanecer firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice en el capítulo 5, versículo 1. Que Dios nos bendiga a permanecer en esta fe.